Chicos, buenos días a todos. Estamos por acá nosotros ya listos, acabando nuestra clase el día de hoy, nuestro entrenamiento. Hoy fue corrida, 5 kilómetros. Y bueno, pues, ¿qué les cuento? El día hoy está fabuloso. Ayer hizo un poco de frío, pero ya hoy la verdad es que se restableció completamente, ¿no? Pero bueno, no estamos acá para hablar del clima, sino hoy traigo una mentoría muy buena que sé que va a ayudarles a entender muchas cosas acerca de cambiar. Porque aquí la pregunta siempre es, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer cosas diferentes? ¿Por qué nos cuesta tanto crear nuevos hábitos? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer nuevas disciplinas? ¿Por qué nos cuesta tanto salir de la zona de confort? Aunque así lo queremos. O sea, realmente lo queremos, pero ¿por qué cuesta tanto? Cuando uno reflexiona sobre esta pregunta de por qué me cuesta mucho cambiar, hay que entender algunas cositas antes o previas del por qué somos como somos y del por qué actuamos como actuamos y del por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿verdad? Y es que todo empieza desde pequeño, ¿ok? Desde que tú eres pequeño y tú comienzas pues, en el mundo, ¿verdad? En el mundo real, y comienzas a vivir experiencias y comienzas a vivir situaciones en casa o situaciones con tus amigos o en algún lugar, etcétera. Entonces hay situaciones que empiezan a marcar tu, mm, tu esencia, tu forma de ser, la forma en la que tú eres y cómo te desenvuelves. Estas situaciones van dejando huella al paso del tiempo y tarde que temprano, pues se convierten en un rasgo de personalidad personal. Voy a poner un ejemplo muy simple. Supongamos que tú de pequeño eres una persona muy divertida y que te encantaba jugar y te encantaba bailar enfrente de todos y te gustaba hacer muchas cosas, pero de repente un día alguien se burló de ti, su familia, alguien, no sé, y entonces entendiste que si tú seguías haciendo eso, más se iban a burlar de ti, ¿verdad? Y entonces tu mente, para protegerte, empezó a crear formas de ser para que ya no fueras así, ¿ok? Y entonces eso creó un rasgo de personalidad y al paso del tiempo tú comenzaste a decir, es que yo no soy así, yo soy muy tímido, a mí no me gusta pues bailar o exponerme o no me gusta hacer el ridículo, lo que tú quieras, ¿no? Y creaste una personalidad basándote en una acción que te pasó, ¿ok? Justamente esto lo hablé hace un tiempo, que grabé un video, que lo pueden encontrar aquí en YouTube, que dice la primera parte de tu yo cuántico. Este sería como una parte 2, ¿ok? Pero le voy a llamar porque nos cuesta tanto cambiar. Entonces, yo hablaba en ese video justamente de esto, de qué pasa cuando nosotros tenemos ya arraigadas como formas de ser, nuestra esencia, nuestra personalidad, que se formó, ojo, no porque yo fuera así desde que Dios me trajo al mundo, sino pasaron cosas que me hicieron ser así. Y ponlo en cualquier aspecto, ¿no? Puede ser que si hoy en día a lo mejor tú tienes tendencia a tener sobrepeso, por ejemplo, pudo haber sido que de pequeño algo sucedió que te hizo pues comer de más y no cuidar tu cuerpo, etcétera. Y ya es como que es que yo siempre he sido así. Me he escuchado a mucha gente que dice que yo siempre he sido gordito, es que yo siempre he sido así rellenito y nunca he podido cambiar y así soy. Y la gente se vive y se muere siendo y pensando así. Entonces, imagínate que tú desde pequeño metes un montón de información de este estilo a tu mente y ahora tu mente tiene como, imagínate una base de datos, ¿no? Una base de datos de mucha información, de patrones, de formas de ser, de conducta, que te mantienen vivo, por cierto. Y entonces esta base de datos está en el subconsciente, ¿ok? El subconsciente es justamente lo que te mantiene vivo,
¿ok? Pero te mantiene en esas acciones o disciplinas que te protegen o que te hacen como ser de tal forma, ¿ok? Te mantienen ahí. Entonces, toda esta base de datos que tú tienes de acciones, de actitudes, van o moldean tus acciones presentes. ¿Me explico? Es como volviendo al tema de que tú eres una persona penosa, por ejemplo, o tímida. Ok, tú tienes tanta información arraigada desde antes que hoy en día tus acciones están dirigidas a no ser una persona pues que socializa o que le gusta estar con gente o a lo mejor y no quiere ser el ridículo por X o Y o qué van a pensar. ¿Sí me explico? Entonces tú ya tienes acciones que están dirigidas por tu base de datos y eso lo haces de manera inconsciente, ¿ok? De manera inconsciente, o sea, es algo que de manera inconsciente tu cuerpo ya hace, es algo de manera inconsciente tu cuerpo ya eh, genera, aunque tú no te des cuenta, o sea, de repente estás en una situación y se activan esas sustancias químicas de la experiencia que ya has vivido hace años y entonces ahora estás volviendo a sentir eso y entonces tu cuerpo que dice, ok, hay que cuidarte de esto. ¿Sí me explico? Entonces, para llegar al punto, chicos, de todo esto es saber por qué me cuesta mucho cambiar. Me cuesta mucho cambiar porque yo llevo muchos años o llevo una gran parte de mi vida siendo inconscientemente, ¿ok? Aunque yo creo que soy consciente, soy inconsciente porque es algo que el cuerpo hace automático de muchas de las cosas, ajá, acciones diarias, todo lo que tú quieras, eh, lo estoy haciendo en el presente y entonces, como no soy consciente, cuando yo no soy consciente, el que se apodera, el que se apodera de mis acciones y de mis formas de ser es mi cuerpo. Y aquí voy a llegar al punto del por qué me cuesta tanto cambiar. Porque no dirige, el cerebro no dirige al cuerpo, el cuerpo dirige al cerebro, a la mente. Entonces, cuando uno quiere dirigir al cuerpo y empieza a ser consciente, de repente el subconsciente dice, yo te he mantenido todos estos años protegiéndote, cuidándote con esta base de datos que tú me diste, por cierto, y entonces ahora de repente quieres venir a decirme qué tengo que hacer. Pues no me agrada, ¿no? Pues no me gusta, no quiero. Y entonces, ¿qué pasa? Que comienza a mandarte pensamientos, ideas que te hacen volver a regresar al estado actual, al de la base de datos, al que ya tú conoces. ¿Sí me explico? Entonces, chicos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que si nosotros queremos dirigir el cuerpo, necesitamos primeramente ser conscientes de la mente. Y esto realmente es lo más complicado que nos lleva a ser distintos, porque como somos de una forma, ahora queremos ser de otra y entonces tu subconsciente y tu cuerpo dicen, espérate, yo no soy así, ¿por qué me vienes y me quieres cambiar? Entonces, mientras nosotros no hagamos todas las cosas de manera consciente, vamos a seguir actuando, como le decimos, en modo automático, ¿ok? Y el modo automático nos mantiene la supervivencia. Entonces, tú tienes que estar en un estado de creatividad en vez de un estado de supervivencia. Si yo me encuentro en un estado de supervivencia, solamente voy a sobrevivir, ¿ok? Y ahí voy a estar. Pero cuando soy consciente y estoy en un estado creativo, ya ahora soy consciente de lo que digo, de lo que hablo, de los lugares que visito, de las acciones que hago. Ya no están regidas por lo automático, sino están regidas por algo que yo conscientemente sí quiero hacer. Justo en ese momento es donde empezamos a cambiar, pero es difícil porque tenemos muy arraigado lo de antes, la base de datos de antes. Entonces, si queremos cambiar, tengo que desaprender o quitarme esos sentimientos, esas sensaciones, esas emociones que me habían producido anteriormente esa base de datos que comento yo, para poder instalar una nueva. Es como en la computadora, que instalas programas y desinstalas. Entonces tienes que desinstalar para poder instalar algo nuevo. Entonces cuando uno, por ejemplo, empieza a hacer un cambio en su estilo de vida y quiere pasar de tener sobrepeso a tener una figura esbelta y más delgado, tiene que desaprender y volver a aprender. Tiene que quitarse todos esos pensamientos, situaciones, es que tú siempre fuiste así, es que fuiste gordito, etcétera, y empezar a instalar pensamientos nuevos. ¿Sí me explico?
Entonces, ahí es donde ese pequeño momento entre desinstalo e instalo cosas, esa es la que le cuesta a la gente. Eso es lo que realmente nos cuesta y eso es lo que más es difícil. Por eso es difícil cambiar. Por eso es difícil ser una nueva persona. Pero yo siempre lo pongo desde un plano de, a ver, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de persona te gustaría ser? ¿Qué tipo de cuerpo quieres tener? ¿Qué tipo de vida quieres vivir? ¿Qué tipo de carro quieres manejar? ¿Qué tipo de casa quieres tener? ¿Qué tipo de situaciones quieres experimentar? Cuando tú te haces esas preguntas, tú comienzas a crear un ser diferente al que eres ahorita. O sea, y eso lo puedes hacer a partir de hoy. O sea, de hoy a mañana tú ya puedes decidir, porque cambiar es una decisión. Se escucha cliché y lo hemos escuchado muchas veces, yo lo escuché muchas veces y yo no entendía, o sea, claro, para que tú cambies, para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Ajá. Pero cambiar es difícil, ¿ok? Porque tengo que pasar este proceso, ¿verdad? Entonces, yo puedo crear un nuevo ser, crear nuevas situaciones, crearme un resultado nuevo, sí lo puedo crear, si yo estoy dispuesto a aprender cosas nuevas, a vivir experiencias nuevas, a estar con gente nueva. Chicos, esto la vez pasada se lo decía a un grupo de coaches que tengo, que doy mentorías, que forman parte de mi negocio, justamente, mis líderes. Y yo les decía, a ver, muchachos, cuando tú tienes un evento, cuando tú tienes algo donde involucra estar con personas del mismo medio, ¿no? Y tú no vas, tú te estás perdiendo de la experiencia que va a forjar o que va a moldear a la persona que tú deseas ser. Te lo voy a poner más traducido. Tú quieres ganar dinero, por ejemplo, si entras conmigo a mi negocio. Pero para poder ganar el dinero, tú tienes que hacer cosas. ¿Me explico? Ok. Para poder hacer estas cosas, tú tienes que, pues, de cierta manera, ser un tipo de persona que ayude a la gente. ¿Ok? Pero para poder crear el ser que ayude a la gente, tú necesitas cambiar. ¿Estamos? Voy llegando al punto. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no estoy viviendo experiencias nuevas, si yo no me estoy rodeando de personas que me impulsen a ser diferente, va a ser bien difícil que yo pueda tener el éxito en mi negocio. Porque yo solamente estoy pensando en mi yo presente y es muy difícil generar un negocio en mi yo presente. Por eso cuando yo tengo la posibilidad de reunirme con gente, con mis líderes, con mis coaches, ir a un evento, ir a una experiencia, reunirme en un sistema de capacitación, tomar una mentoría en línea, ahí estoy formando experiencias para crear el yo nuevo que necesito ser para tener éxito en mi negocio. Espero que haya quedado este punto bien claro. Entonces, no es nada más un tema de, voy o no voy, porque la gente tiende a asociar esto con no voy o no voy. Y no es que vayas o no vayas. O sea, porque eso quedaría como muy pequeño. A ver, voy porque yo necesito crear nuevas experiencias, nuevas situaciones, relaciones, pláticas, conversaciones con gente distinta con la que estoy ahorita. Vives ensimismado, no sé si es la palabra, se dice así, en tu estilo de vida, con la gente que te rodea y estás haciendo los mismos resultados, pero no estás dispuesto a querer escuchar gente con otra perspectiva. ¿Sí me estoy dando a entender? Es por ponerte un ejemplo muy simple. Y esto yo se los decía a mis chicos. Les decía, es que no puede ser que tú quieras resultados en el negocio y digas que esto no te está funcionando, pero no te vas y te paras a vivir una experiencia. No vas y te paras en un sistema de formación, no vas y te paras en un evento, no vas y te paras en una formativa mentoría, no vas y te paras con tu líder a charlar media hora, no vas y te paras ahí. Y tú quieres que las cosas cambien en tu negocio, pero no estás dispuesto a ir. ¿Ok? Entonces, por esto, chicos, nos cuesta mucho cambiar, porque tiene que ver con ser distintos y el ser distintos nos cala mucho y nos molesta y nos puede, porque no está en nuestra base de datos. ¿Sí me explico? Así que, chicos, bueno, podría seguir hablando del punto, pero creo que ya quedó muy claro del por qué nos cuesta tanto y qué tengo que hacer, ¿ok? Desde crear nuevas relaciones, nuevas experiencias, desde crearme un nuevo ser, desde desinstalar patrones, ideas, experiencias, pensamientos de antes y instalar nuevas para yo poder crear un resultado nuevo y cambiar verdaderamente y llevar mi vida a otros niveles. Así que, chicos, bueno, esta mentoría duró un ratito, pero
quería externárselas. Hoy me di el tiempo de hacerlo. Y bueno, pues nada, déjenme sus comentarios, espero que escuchen esta mentoría. Nos vemos en el próximo video. Ánimo, sigan teniendo excelente día. Y pues nada, nos veremos en la próxima. Saluditos.